Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Muy bonita la nueva entrada para presentar a Socorro Díaz, es que estamos estrenando producción, querida Socorro. Lo estoy oyendo, querida Adriana. Pero el tic-tac se sigue escuchando y más bonito, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana, pues mira, no quiero empezar a tratar el tema de hoy sin antes desearle cabal y pronta recuperación a Carmen Salinas. Sí, caray. Actriz, comediante de éxito y persona generosa y cordial. Sí. Nos conocimos cuando yo era reportera de asuntos culturales. Imagínate todos los años que han pasado. La conocí junto a otros protagonistas del teatro mexicano entonces. Y quiero decir que yo no la acompañé en sus recientes aventuras políticas, pero ella sí me acompañó en todas las mías y siempre he tenido por eso y por su personalidad y su presencia en la vida de México un sentimiento de afecto y gratitud. Sí, es una mujer muy sencilla. Yo la he tratado también muchas veces y la he ido a ver a sus obras de teatro y la paso a saludar y es una señora tan sencilla y además tengo especial simpatía por ella porque le va a las Chivas. Tenemos simpatía la una por la otra porque le va a las Chivas, de eso ya es aparte, pero lamentablemente... Sí, pero en este caso te digo, yo de veras deseo que se recupere pronto. Claro. Está hospitalizada en coma, al parecer sufrió un derrame cerebral, pero sí tengo para ella, de ella, la mejor opinión personal. Sí, sin duda. ¿Y? Adriana, pues vamos a lo nuestro. El lunes pasado oí alrededor de las 11 de la mañana un sonido que me hace feliz. Tocaron la campana de la escuela primaria cercana a mi casa, llamando al recreo. Oí breves gritos de alborozo y luego los niños se callaron. Me imagino que por órdenes de alguna profesora o profesor. Empezamos a asistir de manera dispareja, o para decirlo de otra manera, gradual, al retorno a las actividades presenciales, sean estas laborales o escolares. En el caso del regreso de un porcentaje alto de niños, adolescentes y jóvenes a la escuela, estamos hablando de la movilización de millones de personas. Estamos regresando de acuerdo a la voluntad y las negociaciones sindicales y del gobierno, pero también de los padres de familia que aceptan o no la presencia de sus hijos otra vez en los planteles educativos. El lunes, otra buena noticia, se registró la apertura de la frontera con Estados Unidos, después de 20 para lo que llaman actividades no esenciales. En este lapso dejaron pasar camiones cargados de mercancías agrícolas e industriales para las llamadas actividades estratégicas y prioritarias, pero se detuvo la movilidad de las personas. Miles de familias finalmente pudieron esta semana encontrarse otra vez. Los consumidores acostumbrados a comprar de uno y otro lado de la frontera empezaron a desplazarse con relativa cautela. La apertura de la frontera México-Estados Unidos es muy significativa, no solo porque es la frontera que más cruces registra en el mundo, sino porque representa una reanimación de las actividades productivas, comerciales y sobre todo de cercanía humana. La gente del norte, puro mexicano de acá de este lado, la considera como un verdadero avance hacia la normalidad, como un respiro en medio del encierro. Veremos cuánto dura esta apertura y esperemos que no se cumplan los pronósticos de la Organización Panamericana de la Salud, que ha anunciado que México puede registrar otra gran ola de contagios, similar, agrego yo, a la que se está registrando en varios países europeos, con Alemania, Rusia y Gran Bretaña a la cabeza, después de las vacaciones de verano. Por lo pronto, han bajado los contagios y muertes el martes y el miércoles pasados, según nos informan las autoridades. El martes se dijo que hubo 299 fallecidos y ayer se informó de 264 muertes. Esto después de las aglomeraciones del Día de Muertos,
Pero también vamos a reconocer que hay un poco más de 75 millones de personas vacunadas en México y que en 17 entidades existe un 85% de inmunizados. Pero creo que no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de precaución y de seguridad frente a un enemigo invisible que sigue aquí y está al acecho. El turismo es, como se sabe, la actividad productiva más afectada por la pandemia. Es un sector que ha registrado golpes sin precedentes en la historia reciente del siglo XX y del siglo XXI. Después de la Segunda Guerra Mundial no había habido una parálisis de esta actividad como la que se registra. Tener las inversiones y las actividades laborales puestas en el sector hotelero, restaurantero, de transporte de personas, de guías turísticas, etcétera, ha significado para millones de seres humanos en todo el mundo estar en el peor lugar y en el peor momento. El hecho de abrir las actividades de los centros turísticos del país, al ubicar entidades como Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, la Ciudad de México en semáforo verde, ha movilizado a muchos mexicanos y extranjeros a reencontrar el mar, las playas, las visitas a museos y centros recreativos. Dos problemas se han presentado en los lugares nuevamente visitados. Por una parte, el tremendo deterioro de la infraestructura urbana, donde los socavones, los baches, el abandono de parques, jardines y calles está a la orden del día. También aparece la ausencia de control de la autoridad competente sobre los sistemas de transporte que han generado pues desde una plaga de asaltos hasta accidentes como el tráiler sin frenos que causó la muerte de 19 personas en la carretera México-Puebla, o la del chofer de otro tráiler que tiró en la Ciudad de México un puente a desnivel con la caja abierta. Y uno se pregunta por qué a los automovilistas nos obligan a verificar cada 6 meses el estado de los vehículos de transporte personal, y al parecer nadie revisa por mandato administrativo el estado de los vehículos pesados capaces de causar tragedias todos los días. Cierto. Eso, además de que perdón, México sigue siendo uno de los poquísimos países en el mundo donde se permite la circulación de tráilers de doble remolque, y al parecer la autoridad competente no es capaz de establecer o ubicar en su sitio las rampas para emergencias en carreteras. Sí. Y otra, para darles licencia de manejo a los choferes de esos vehículos pesados, ¿no les hacen prueba de capacidad? Pues fíjate, Socorro, fíjate que vi una entrevista que le hicieron a un policía de caminos por lo ocurrido en la carretera Puebla. Uh-huh. Debieran estar todos capacitados, no es lo mismo que subirte y manejar un automóvil, pero dice este señor de policía de caminos, dice, sí hay una rampa, no sabemos desde qué momento perdió los frenos, pero pudo haber evitado llegar a la caseta porque no sé cuántos kilómetros ahí, muy cerca, había una rampa a la que él debió haberse ido a meter y no lo hizo. O le dio miedo, o no sabía, o no se dio cuenta, o qué pasó, pero qué tragedión. Así es, o falta de capacitación. También. Oye, pero sobre todo, esto está poniendo bajo la luz la ausencia de autoridades administrativas competentes en estas materias. Sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Y de atención a estos temas. Sí. El otro problema que la reapertura turística puso al descubierto es la escandalosa falta de seguridad pública. En Quintana Roo, la joya de la corona del turismo nacional, un grupo de matones asesinó en estos días a 2 narcomenudistas y abrió fuego contra las instalaciones de hoteles de lujo con cientos de turistas adentro. Ninguno de los agresores ha sido detenido. Eso ocurrió pocos días después de que la Secretaría de Marina había anunciado el decomiso de una fuerte cantidad de fentanilo a la misma banda en la costa del Pacífico, esto es al otro lado del país.
La estrategia de abrazos no balazos aplicada por el gobierno federal se ha convertido en impunidad para los criminales y en falta de orden y seguridad para los ciudadanos que viven de su trabajo informal o formal. Malos resultados para el turismo y para el país, esa estrategia. Pero empecé hablando de hechos positivos y quiero cerrar con la mención de uno escandaloso, pero que deja ver cierta capacidad para rectificar cuando ocurren abusos o tropiezos de los poderosos. En lo personal, celebro que Pablo Gómez Álvarez haya sido designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un político y un legislador de larga trayectoria y buena reputación como economista. Es falso que sea incondicional amigo del presidente, entre otras cosas porque los verdaderos amigos nunca son incondicionales. Tienen que ser capaces de decirle a uno en lo que está de acuerdo y en lo que no están de acuerdo. Sí, es cierto, si no, no es amigo. Sí, efectivamente. Ha sido dirigente estudiantil en el movimiento del 68, militante del Partido Comunista, cuando a la gente que decía que era comunista la llevaban a la cárcel por sus creencias. Él estuvo en la cárcel. Por supuesto. Bueno, tú conoces su historia y tú también, ¿verdad? Por ser comunista te llevaban a la cárcel. Fue miembro del Partido Comunista en la época de Arnoldo Martínez Verdugo, otra gente que conocí y estimé. Fue fundador del PSUM en el tiempo de Berto Castillo, fundador del PRD en el tiempo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ahora militante de Morena. Pero después de todo ha sido un hombre de la izquierda mexicana, la verdadera izquierda mexicana. Es cierto. Y es un hombre que ha sido fiel, eso sí, a sus convicciones y a sus ideas. Por ellas ha sido capaz, me consta, de hacer a un lado hasta fricciones y conflictos personales y defender esas ideas en cualquier circunstancia. En reconocimiento a esa fidelidad a sus convicciones es que estoy haciendo ese comentario. Yo lamenté que pese a mi voto hubiera perdido la Diputación Federal en un distrito de Coyoacán. Y cuando me enteré de la designación que está sujeta a la aprobación de la Cámara, me dije, pero si hay gente con fidelidad a la militancia de izquierda, ¿por qué tiene el presidente que rodearse de saltamontes políticos que lo único que le aportan son halagos y salamerías? Sustituye a Santiago Nieto, que a mi juicio cometió 2 errores de los que los políticos en funciones deben aprender, él incluido. Irse fuera del país a celebrar con todo derecho su boda, como deben ser las bodas, echando la casa por la ventana. Pero olvidó que en política, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Y 2, haber dicho, cuando salió el escándalo de los papeles de Pandora, los llamados Pandora Papers, que la Unidad de Inteligencia Financiera no podría revisar a los miles de implicados en la salida de capitales a paraísos fiscales, pero que sí se ocuparía de revisar a quienes ocuparan posiciones relevantes. Y entonces recordé un proverbio árabe que dice, las personas son dueñas de su silencio y rehenes de sus palabras. Eso es cierto. Se hizo entonces de pocos, pero muy poderosos enemigos que se la han cobrado pronto. Creo que eso fue lo que pasó. Sí, dentro del... Bueno, esas fricciones entre Santiago Nieto y el fiscal Gersmanero estaban de buen tamaño ya. No, y además... Entre otros. Sí, y además otros, ¿no? Dijo que se iban a ocupar nada más de los que tuvieran posiciones relevantes. No, pues los de las posiciones relevantes estuvieron tratando de preparar pues una trampa en la que él, yo creo que olvidó estas 2 cosas que acabo de decir. No quiero decir más, o sea, no quiero encontrar más fallas, etcétera, sino simplemente las cosas en política se hacen, no se dicen, y menos se anuncian, ¿no? Tú me dijiste un día. Y la otra, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas, porque todo se va a saber en un mundo hipercomunicado como el nuestro. Fíjate, yo recuerdo cómo te cito constantemente cuando dices no lo hagas. Tú me dijiste, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas,
no lo digas y te quedaste callada y reflexionaste y dijiste, es más, ni lo pienses. Ah, sí, eso de que no quieres que alguien sepa algo, algo se sepa, no lo pienses, esa es una puntada de mis paisanos colimenses. No, pues tú eres de Colima, que ¿verdad? Repites. No lo hagas, no lo digas y te quedaste así mirando al techo. Y ni lo pienses, no vaya a ser, que al rato ya está leal el pensamiento. Sí es cierto, no hay nada, mi mamá decía, ay hija, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. No, pero sabes que con todos los aparatos de información y comunicación digital, etcétera, bueno, pues dicen que se hacen mucha suposición, que los aparatos pues parecen aparatitos, pero dejas mucho registro de las cosas que te gustan, de las cosas que piensas, de las cosas que transmites, etcétera. Sí, sí. Ay, querida Socorro, pues qué gusto, como siempre, te mando abrazos. Muchas gracias. Y hasta Igualmente. la próxima semana. Hasta la próxima semana. Sí.